Buenos días, Jesús. Es Buenos un placer días. estar hoy en la iglesia de San Miguel y San Julián de la Valladolid. Hemos venido una serie de miembros del proyecto de procuradores jesuitas que dirige la profesora Elena Alcalá de la Universidad Autónoma de Madrid, y hoy estamos haciendo una jornada de trabajo de campo, profesores, está el profesor Japón, profesor Alcalá, estoy yo, están también otros alumnos de doctorado, y es un placer poder estar hoy aquí porque pues esta visita nos sirve para ponernos en contacto con espacios jesuíticos y también con piezas jesuíticas muy sugestivas. ¿Qué nos podrías contar de esta sacristía en donde estamos ahora mismo y qué nos podrías contar también acerca de las funciones que tiene esta sacristía? Muy bien, has dicho, Macarena, que esto es la sacristía, aunque parece una iglesia, que es muy grande, vemos bancos en ella. Entonces, esto fue casa de jesuitas. Y en las casas de los jesuitas, en aquella época, en el siglo XVII, la sacristía se colocaba estratégicamente detrás del altar mayor. Y además de función de sacristía, tenía función de capilla, es decir, celebraban misas, rezos, aquí en este espacio tan grande. Había muchos jesuitas y entonces la sacristía, su función es revestirse, ponerse los ornamentos, las ropas que se ponen los sacerdotes, para salir a celebrar la misa o los rezos que tengan previstos. Entonces, por eso en la sacristía siempre hay un mueble muy importante, que son esos muebles del fondo, que tienen unos cajones enormes para que las ropas estén extendidas. ¿Y son los originales en Son este los caso? originales, son un mueble del siglo XVII de madera de nogal. Y como era capilla, pues mandaron pintar en la pared un retablo a modo de trampantojo. Luego en este espacio también se prepara todo lo necesario para la liturgia, los cálices, las patenas, todo, y se saca a la iglesia para las celebraciones. Entonces, las sacristías siempre son un espacio importante que en épocas pasadas se decoraban mucho, con muchas obras de arte, como lo podemos ver. Esta sacristía se conserva tal cual la dejaron los jesuitas después de su expulsión en el año 1767, y la parroquia lo ha conservado. No sé si Macarena nos va a contar algo de alguna obra de arte importante. Bueno, yo creo que en esta sacristía hay muchísimas obras de arte importantes. Yo creo que el plano que está recogiendo el profesor Japón ahora mismo con la cámara nos permite ver pues, desde pintura sobre cobre, nos permite ver el gran trampantojo. Los profesores de Historia del Arte en la universidad solemos utilizar este trampantojo como ejemplo de versatilidad en las técnicas artísticas, porque aquí estamos viendo fresco aparentemente, pero en realidad también estamos viendo pintura sobre tabla en el centro de la composición, y también estamos viendo la imagen de María Inmaculada pintada sobre el lienzo, ¿no? O sea, que yo creo que nos puede dar una serie de recursos y nos puede proporcionar una serie de recursos técnicos y estéticos muy sugestivos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Nos hablabas aquí de la celebración de la liturgia. Yo creo que tenemos una obra esencial que tiene mucho que ver con la adoración al Santísimo Sacramento y con el rezo de las 40 horas que hacían los jesuitas y que traen desde Roma, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esta obra que está aquí situada? Estamos en el contexto del Concilio de Trento, y el Concilio de Trento lo que hace es potenciar mucho la Eucaristía, el pan eucarístico, que los católicos decimos que realmente está presente Jesús en ese pan eucarístico. Entonces los jesuitas aquí aprovecharon ese momento histórico y mandaron a los pintores pintar unos grandes cuadros aquí dedicados a la Eucaristía. El más impresionante es el que tenemos ahí al fondo, con el pan eucarístico expuesto en la custodia y toda una serie de personajes alrededor. Pues, y a los lados de la sacristía también hay otros dos cuadros que son copias de los cartones que hace Rubens para una serie de tapices, y también son alusivos al triunfo de la Eucaristía. Bueno, me parece que son obras de verdad muy sugestivas y que seguramente nos pueden hacer reflexionar también acerca de uno de los motivos que estamos trabajando en el proyecto de investigación, que es la circulación de obras de arte. Esta sacristía conserva también obras llegadas desde otras partes del continente europeo y también desde América. No sé si es posible hacer una brevísima reflexión sobre qué es lo que está llegando, por ejemplo, de Extremo Oriente a partir de las obras que tenemos justo a mi izquierda. Estamos ante unas obras de arte traídas desde bastante lejos. Los jesuitas eran muy viajeros o misioneros, entonces el propio San Francisco de Javier llegó hasta Japón y estuvo en la India, etc. Pues desde el mismo Japón traían
obras de arte. Aquí en esta casa se conservan algunas. Esta arqueta, que es de arte, el arte se denomina arte Nanban, tiene laca japonesa, nácar, incrustaciones, etc. Es una pieza de las más importantes que se conserva en esta casa, además de atriles para colocar los misales, los libros para poder decir la misa. Esta arqueta probablemente se usaría el Jueves Santo para guardar la Eucaristía. Además tiene otras funciones de guardar documentos importantes. Sí, son piezas muy sugestivas, como estamos viendo se repite continuamente el símbolo de la compañía, el IHS, que aparece por doquier, incluso también en otras piezas. De hecho, tenemos otras piezas también muy sugestivas aquí, a partir de lo que llega también de Tierra Santa, ¿no? Estamos tratando de hacer una reflexión sobre estas piezas que tenemos en la sacristía de la iglesia de San Miguel de Valladolid, y hay dos de esas piezas que también son muy sugestivas y que llegan desde otros puntos del globo terráqueo, ¿no? Y llega esta cruz de Jerusalén, que ahora nos explicará un poquito más Jesús, que tiene un soporte madera de ébano y una serie de decoraciones con nácar y con otro tipo de pequeñas piezas, ¿no? Este tipo de cruces empiezan a circular con los franciscanos, cuando los franciscanos llegan a los santos lugares, pero también los jesuitas van a incorporar este tipo de piezas a sus colecciones. ¿Qué nos puedes contar de estas cruces procesionales, de estas imágenes de Cristo a la cruz, que tenéis muchísimas en la sacristía? Precisamente esta cruz de Jerusalén, que es como así se llama, pues es una reliquia, está en los inventarios de la capilla de reliquias. Cuando viajaban a Jerusalén, igual que ahora, que van los turistas, pues se traían recuerdos, y un recuerdo que traía casi todo el mundo era estas cruces de Jerusalén, que su peculiaridad es, además de la cruz, luego en los extremos de las tres partes de esa cruz hay otras cruces pequeñas. Luego esta cruz pues es de las de lujo, como yo digo, muy importante. Está forrada en nácar, placas de nácar, y luego pintado en grisalla escenas de la pasión de Cristo de algunos santos. La cruz se puede dar la vuelta y tiene al otro lado pues incrustaciones de nácar, como podemos ver. Maravilla. E incluso en los laterales. Aquí. Sí, también se ven ahí símbolos de la pasión de Cristo. O sea, los Arma Christi estarían justo aquí. Pues esto es una reliquia de la capilla del relicario, que la tenemos aquí expuesta. Y sin embargo, está Jesús que estamos viendo, reliquias justo en la base, claro. En la base, sí. Sí. Son reliquias de santos. Son las reliquias, aquí en estos huecos hay dos tecas bastante grandes, y entonces hay reliquias de dos santos. Bien, estábamos hablando de la presencia femenina en esta sacristía, estábamos haciendo una reflexión sobre cómo algunas mujeres están costeando algunas de las obras que los jesuitas están diseñando, algunos de los cuadros y algunas de las piezas que están en esta sacristía tienen una financiación femenina, pero también hay una importantísima representación de santas que tienen que ver con el mundo británico y que están muy relacionadas con el Colegio de San Albano y con los 8 retratos de reyes, ¿no? ¿Qué nos podrías decir del autor, de Juan de Roelas, cómo llegan aquí y un poco para que los que nos escuchan y nos ven entiendan el significado que tiene esta sacristía? Curiosamente, en esta casa de la Compañía de Jesús hay muchas obras de arte de santas mujeres, y en el Colegio de Ingleses, que es otro edificio que funda, otra institución que funda los jesuitas aquí en Valladolid, hay santos. De ese colegio vinieron a esta casa de los jesuitas 6 cuadros de Roelas. Este pintor estuvo trabajando aquí en Valladolid cuando estuvo la corte en Valladolid. Luego después se fue a Sevilla, allí fue, me parece que fraile o sacerdote, y se hizo religioso y tiene allí mucha pintura. Pero aquí conservamos estas pinturas de Juan de Roelas, que son mujeres, como vemos, y son santas inglesas. Aquí vemos en el centro a Santa Edita, luego allí enfrente hay otra que es Santa Elena, etc. Por ese motivo están estas pinturas aquí. Sí, son obras muy educativas, muy didácticas, vemos que todas tienen una estructura muy similar, con esa guirnalda, el modo, ¿no?, de proceder con orientaciones en la didascalía, la cartela en la parte inferior. Y bueno, pues a lo mejor nuestra visita se podría completar muy bien yendo al Colegio de San Albano, ¿no? Cosa que los miembros del proyecto de procuradores hemos hecho ya en una ocasión hace unos meses. Muy bien.
Bueno, pues nos hemos trasladado, Jesús, a la estancia anexa a la sacristía. Exacto. Es el espacio de capilla relicario, que Sí. tiene dos accesos en realidad. Este acceso al que estoy mirando yo, que tiene que ver con la sacristía, que nos permite acceder a la sacristía, y tenemos también una puerta, que ahora nos explicarás qué función tiene, que está situada justo ante la nave de la epístola. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esta capilla relicario? ¿Qué tipo de funciones litúrgicas se celebraban aquí? ¿Y por qué es tan importante para el patrimonio histórico jesuítico y también para la historia del arte en general? Pues mire, en aquella época del Concilio de Trento pues se daba mucho culto a las reliquias. El gran impulsor del culto a las reliquias fue el rey Felipe II. Claro, hay que saber lo que es una reliquia, porque muchas personas vienen aquí a visitar y no saben lo que es una reliquia. Creen que es un hueso, exactamente es un hueso de muchas de ellas, pero la palabra reliquia quiere decir un recuerdo de alguna persona, en este caso santo o santa. En esta estancia hay registradas 298 nombres de santos y santas. Y tenemos el cartel aquí en la entrada. El cartel ahí a la entrada de original. De original de la época, de algunos de ellos. Con una memoria de todas las reliquias. Sí, de algunas, sí, de la gran mayoría. Y era como una colección de reliquias metidas en relicarios, que es lo que vemos aquí en las paredes de esta estancia. Los jesuitas, igual que otros monasterios de monjes o frailes, pues se revestían en la sacristía antes de salir a la iglesia, y entonces antes de salir pasaban por aquí, rezaban a sus devociones, a estos relicarios, y luego salían por esa puerta, como nos ha indicado Macarena antes, al altar mayor para celebrar la Eucaristía. Por eso está situada estratégicamente aquí en este lugar. Además de que decían misa en esta estancia, por eso el retablo que tienen los apóstoles tiene esta mesa de altar para celebrar la Eucaristía, antiguamente de espaldas. Este retablo del que estás hablando tiene una importancia esencial para la historia del arte, porque el artífice de este retablo es Gregorio Fernández, ¿no? Sí. Hay piezas muy sugestivas de Gregorio Fernández, de pequeño y gran tamaño. Me gustaría que alzáramos un poquito la vista, porque tenemos a los 4 padres de la Iglesia latina y a los 4 padres de la Iglesia griega. Sí. ¿Qué nos podrías contar de estas imágenes y de cuánto han viajado en los últimos años? Exactamente, allá arriba aquí se conservan 6 padres de la Iglesia y otros 2 en la Iglesia. Estos bustos son de muy buena calidad, les hizo Gregorio Fernández para un retablo relicario que estaba proyectado en la iglesia, que luego no se llegó a hacer, y entonces se reaprovechan esos bustos y se colocan en esta capilla arriba del todo. Cada busto de estos tiene su reliquia correspondiente, la de San Ambrosio, San Gregorio Papa, San Jerónimo, etc., y acompañado de su bula, que es el documento que avala que la reliquia es auténtica. Y ya digo que son obras de Gregorio Fernández y han estado en varias exposiciones. Algunas de ellas han viajado al otro lado del mar hasta México. Wow. Una de las cuestiones que más nos han gustado de esta capilla relicario es ver la versatilidad de las piezas, esas piezas que muchas veces llegan desde diferentes procedencias y que en el proyecto Procuradores nos interesa especialmente. Quería que nos hablaras un poco del cerramiento del retablo y de esta Virgen de Trapani, que bueno, tiene mucho que ver con las procesiones españolas en Italia. Cuéntanos. Pues este retablo que alberga a los apóstoles y a los evangelistas, en la calle central, arriba del Toro, vemos y contemplamos una Virgen de Trapani, como nos ha dicho Macarena, acompañado de 2 alegorías. Es una obra de arte traída de Italia por alguno de esos procuradores que tendría la Compañía de Jesús, y está realizada en alabastro y con policromía dorada y de colores, como podemos ver. Y arriba del todo del retablo pues ya hay una alegoría de la fe en la Eucaristía. Es un espacio muy sugestivo por muchos motivos, también por la decoración al fresco que encontramos y por cómo se organizan y distribuyen las reliquias en base a una serie de soportes, a salientes, con sus propias peanas, pedestales, etcétera, que hacen que tenga también una función muy, digamos, museográfica, museológica, es decir, que tengas esa sensación de estar casi en un museo, ¿no? Cuando en realidad no se pensó para ser contemplada, sino... Está diseñado para la contemplación. Por eso las paredes, en la propia pared, están hechos los estantes de albañilería y ahí se iban poniendo esos relicarios en todas las 4 paredes de la estancia para poderse contemplar como hoy en día. Lo importante de este lugar es el conjunto que se conserva tal cual se concebía en aquel siglo XVII. Sí, porque los jesuitas van a impulsar mucho estas capillas de reliquias. Aquí también podríamos trasladarnos incluso a Medina del Campo, ¿no? Sí, allí se conserva otra. Tenemos otra en la iglesia de Santiago, la antigua iglesia. Y otra aquí en Valladolid, que ahora es centro de espiritualidad, antigua casa de San Ambrosio de los jesuitas.
Nos despedimos de Jesús, nos despedimos de la Capilla Relicario con una imagen, bueno, pues muy sugestiva de un Cristo en la cruz hecho con pasta de huesos de reliquias, que incluso este tipo de piezas también encontramos aquí. Gracias, Jesús, por la hospitalidad y esperamos volver muy pronto pues para seguir descubriendo los tesoros de este Capilla Relicario. Pues muchas gracias.